Vale, pues os cuento un poquito. Mi trabajo trata sobre la maternidad, se llama Soberanía sexual en el puerperio, una propuesta de intervención, pero antes de nada quería hacer una aclaración, ¿vale? Que está dirigido a mujeres cis en sus primeros años de maternidad, concretamente en los 2 primeros años, que podemos llamar puerperio, y que son además pertenecientes a la cultura occidental y española, tanto por la revisión bibliográfica consultada como por los datos recogidos en la metodología. Bueno, apuntar que sería también muy interesante realizar trabajos similares con otro tipo de realidades y contextos para crear, para no caer un poco en el etnocentrismo, ¿no? Y que además, bueno, pues que no existe un tipo de maternidad, sino que podemos hablar de maternidades en plural, ¿vale? Porque hay tantas maternidades como mujeres y es importante tenerlo en cuenta. Bueno, quería también deciros que he elegido la palabra soberanía porque la definición me parece justo bueno, lo que quería expresar. Según la RAE, soberanía es que ejerce o posee autoridad suprema e independiente y está muy ligado a palabras como excelente, espléndido, majestuoso, magnificente. Me parece muy interesante utilizarla. Vale, por qué he hecho, ¿no?, el trabajo en esto, ¿no? Primero porque la sexualidad de las mujeres ha estado profundamente invisibilizada y especialmente la sexualidad de las mujeres madres, porque además están y estamos las madres conceptualizadas socialmente a través del rol maternal exclusivamente asociado a sacrificio, abnegación, a dedicación absoluta hacia los demás. Y por supuesto por esta creencia errónea que asume que las mujeres madres no pueden ser sujetos sexuales ni deseantes, puesto que se entiende que el objetivo de las mujeres madres es exclusivamente la maternidad. Bueno, aquí pongo la portada de un fanzine que me encanta, que se llama Mamá Folla, de Silvia Allende Eslava. Y bueno, hay una viñeta, ella utiliza mucho el humor, ¿no? En la que pone, es la primera vez que me siento en todo el día. Vale, bueno, el objetivo principal al realizar el trabajo era desarrollar un plan de intervención terapéutica grupal destinado a mejorar el bienestar sexual y la soberanía sexual de las mujeres madres en el periodo del puerperio. Y para ello, tres aspectos importantes: describir estas características, las necesidades y posibles dificultades en esta etapa vital, visibilizar la importancia de una sana sexualidad y, por otro lado, generar una red de apoyo segura para el desarrollo del bienestar social, relacional y sexual. Bueno, al final lo que pretende es visibilizar, reconocer y validar la importancia de la salud sexual en las primeras etapas de la maternidad y, bueno, tenerlo en cuenta. Vale, al realizar la revisión bibliográfica, mm, lo primero que he visto es que por un lado había una escasez de estudios que abordaban la sexualidad de las mujeres madres. Eh, bueno, esto revelaba pues, que al final hay una gran falta de información no solo para las mujeres madres, sino también para los profesionales de la salud, ¿no?, que intervienen en estos procesos. Y que también la mirada con la que se realizan estos estudios tiene muchos sesgos y creencias, ¿no?, que se construyen. Por un lado, se entiende que la maternidad es un proceso únicamente médico y clínico, incluso en algunas ocasiones ajeno a la propia mujer, ¿no? También se entiende como algo opuesto completamente a la sexualidad y donde la sexualidad es sinónimo en muchas ocasiones de coito. Por ejemplo, cuando dicen que las mujeres madres tienen dificultad para mantener relaciones sexuales, pues no están hablando de que estas mujeres tienen dificultad para el contacto, para las caricias, para los besos, para el deseo, para el placer. Lo que están hablando es que tienen dificultad para hacer el coito. Y finalmente, solo se tiene en cuenta el deseo sexual de los varones, que además lo entienden como una necesidad primaria e incontrolable, digámoslo así. Entonces, bueno, teniendo en cuenta esto, he querido desarrollar 5 conceptos esenciales que me parecen muy importantes para entender este trabajo. Por un lado, el concepto de maternidad, que lo he intentado describir desde muchos puntos de vista, ¿no? Por un lado, la maternidad como una función biológica, que es la que más entendemos. Por otro lado, como una función social, como presión, como instrumento de control patriarcal, como resistencia y reivindicación, y también como una dimensión sexual, que es, bueno, es Entonces, voy a deciros algunas de estas definiciones que parecen interesantes con respecto a la maternidad. Por un lado, Chodorov comenta que la maternidad es una institución socialmente construida que dicta comportamientos específicos y perpetúa las normas de género. Adrienne Rich
comenta que es una institución que bajo el patriarcado se utiliza para controlar a las mujeres y limitar su autonomía, dictando que su valor e identidad están ligados a su capacidad reproductiva. Y también Bell Hooks, escritor, activista social, feminista, me encanta esta definición que hace y es en la que quiero vivir, que dice que la maternidad, cuando se aborda desde una conciencia feminista, puede convertirse en un espacio de resistencia donde las mujeres defienden su rol, reivindicando su sexualidad y autonomía frente a las normas patriarcales. Vale, aquí pongo una definición que me parece un concepto central de Esther Masó. Bueno, es profesora titular de Filosofía Moral de la UGR y, bueno, lo que comenta es que la gestación, el parto, la lactancia materna y la esterogestación son aspectos intrínsecos de la sexualidad de las mujeres madres y que forma inevitablemente parte de su sexualidad. También habla de la dificultad, ¿no? Del reconocimiento de esta sexualidad, porque al final hablamos de una sexualidad que no es falocéntrica y que no es, bueno, y que el heteropatriarcado pues no consiente, ¿no? Esta perspectiva desafía el control social y simbólico sobre la sexualidad de las mujeres, emancipando su sexualidad de las normas patriarcales tradicionales, ¿no? Aquí también dejo una foto de Casilda Rodríguez, que es autora, bueno, sobre varios ensayos sobre el parto y maternidad, y lo que defiende es la importancia de entender el parto como un acto sexual, donde el miedo y la represión del deseo sexual juegan un papel fundamental en la experiencia dolorosa del parto. Luego hay un concepto muy importante que es el de matrescencia, bueno, que es un término que acuñó Dana Rafael en los años 70, que es un término análogo al de adolescencia, pero para la maternidad, ¿vale? Que implica pues, una transformación profunda y multifacética de la persona. Aquí está Dana Rafael y también quería nombrar a Susana Carmona, que es psicóloga, doctora en neurociencias, docente, y ha escrito este título, Neuromaternal, donde explica un poquito esto. Por otro lado, el término de puerperio, en el que, bueno, pues podemos y se pueden describir muchos de los cambios que acontecen, que son fisiológicos, imagen corporal, neurológicos, psicológicos, de pareja, vinculares, familiares. Em, Todos estos cambios lo que generan es una nueva identidad en la mujer. Y aquí tengo un par también de definiciones. Quería nombrar a todas estas mujeres que han sido parte de mi trabajo y que creo que están aportando mucho. Por un lado, Brigitte Jordan, que habla que el puerperio no es solo un tiempo de recuperación física, sino que también es un periodo de reajuste social y cultural, donde las mujeres se ven influenciadas por normas y por las expectativas sobre lo que significa ser madre. Y por otro lado, también quería nombrar a Yvonne Onza, que es, bueno, doctora en medicina y especialista en psiquiatría, y, bueno, ella comenta que el puerperio no dura 6 semanas, como nos han contado, sino que al menos dura 2 años, que es el tiempo necesario para que el cerebro de la mujer integre todos estos cambios biológicos, emocionales y sociales que implica la maternidad, ¿vale? También nombra, ¿no? el establecimiento del vínculo con el bebé y la recuperación del cuerpo. También he metido el concepto de esterogestación, en el que Ashley Montagu bueno, pues comentas un antropólogo que sugiere que la gestación no es un periodo de 9 meses, sino de 12, ¿vale? Siendo estos 9 meses intrauterinos y los 3 restantes como un periodo de gestación extrauterina fuera del útero de la madre. Hay otros autores y autoras que hablan de que este periodo de 3 meses extrauterino se puede alargar incluso hasta los 9 y se basa en la idea de que los seres humanos nacemos en un estado de inmadurez orgánica comparada con la de otros mamíferos y que somos altamente dependientes y que el útero, digamos, o sea, que la gestación extrauterina, ¿no? Pues tiene que ver como, con abrazo, con calor, con pecho, con otras partes, ¿no? Y luego está el concepto de salud sexual, que yo creo que se ha hablado mucho aquí en las jornadas. Entonces, por un lado, traigo el concepto de la OMS, de salud sexual, que yo creo que todos y todas lo conocemos. Y luego quería traer aquí a Fina Sanz, que habla del buen trato, ¿vale? Ella habla del concepto de buen trato relacionado con la sexualidad también. Ella es psicoterapeuta, pedagoga y sexóloga. Ella creó la terapia de reencuentro y desarrolla este concepto diciendo que bueno, el buen trato es una propuesta de aprendizaje desde el respeto, el afecto
y el reconocimiento mutuo, que busca potenciar el bienestar, el crecimiento personal, relacional y que se extiende a la vivencia saludable de la sexualidad. Vale, algunas consideraciones. Esta también es una lámina del fanzine que dicen, no se trata de cómo puedo follar más, se trata de cómo puedo ser más libre. Podemos follar más y mejor en un mundo que folla poco y mal. Bueno, ella es muy transgresora, me gusta mucho. Bueno, consideraciones con respecto al trabajo que he realizado. Bueno, pues la maternidad es un proceso de transformación que conlleva profundos cambios físicos, psicológicos, relacionales, cambia el cuerpo, cambia la vivencia que tenemos de este, cambia el rol social que se nos adjudica, cambian los roles familiares y por tanto nuestra identidad en distintos contextos y por supuesto cambia la sexualidad y también cómo la expresamos y cómo la vivimos. Que la maternidad es un proceso sexual en sí mismo, ¿vale? Que la concepción, la concepción, la gestación, el parto, la lactancia y todas estas partes, ¿no? La esterogestación, el puerperio, son experiencias sexuales que han sido históricamente invisibilizadas. Bueno, que en este sistema heteropatriarcal la sexualidad de las mujeres madres es un tema bueno, que se encuentra rodeado de tabús y prejuicios y que socialmente se espera que cuando una mujer se convierte en madre, su sexualidad pase a un segundo plano, sea completamente negada. Para las mujeres, o sea, las mujeres son reducidas a dos representaciones polarizadas, ¿no? Que sería la mujer santa y la mujer puta. Y cuando una mujer se convierte en madre, automáticamente es colocada dentro de esta categoría de mujer santa que niega su sexualidad y que limita su rol que limita su rol a su capacidad de cuidar y vivir para y por los demás. Y por otra parte, y por último, una parte del movimiento feminista ha pensado en la maternidad como una renuncia de la autonomía. Y bueno, es una visión crítica, sin duda, que ha ayudado pues, a cuestionar roles tradicionales, pero bueno, es crucial que el movimiento feminista incluya la maternidad dentro de su agenda, como está sucediendo, ¿no? Poniendo el foco, por ejemplo, con la violencia obstétrica, puesto que bueno, es una etapa vital donde se reproducen muchas de las violencias. Entonces, bueno, urge liberar a las mujeres tanto de la obligación de ser madres como de la imposición de vivir la maternidad, bueno, con las cargas del sistema patriarcal. Y aquí dejo una reflexión mía, ¿no? Que pienso, ¿no? Que el reto radica en desafiar estas concepciones reduccionistas y admitir que la maternidad y la sexualidad no son excluyentes, sino que son parte de una misma cosa. Bueno, y reivindicar el derecho de las mujeres a vivir su maternidad de manera que incluya su dimensión sexual sin las restricciones impuestas por los estereotipos de género de la cultura patriarcal. Bueno, tengo otras autoras que creo que no me va a dar tiempo, así que paso directamente. Antes de realizar la metodología, yo tenía unas hipótesis que son aquí, que las dejo aquí. Por un lado, que las mujeres tienen nuevas necesidades en materia de sexualidad después del parto. La segunda es que las mujeres sufren un tipo de dificultades sexuales distintas a raíz de la maternidad. La tercera es que hay una falta de información acerca de la sexualidad en esta etapa de la vida. Y la cuarta es que hay una falta de redes sociales de apoyo. Estas son las hipótesis con las que partí y que luego se confirmaron a raíz de realizar, bueno, pues, la recogida de datos. Vale, metodología. Bueno, realicé un cuestionario que tenía 4 secciones, bueno, en un Google Form distribuido en distintas cuentas de Instagram, distintos grupos de padres y madres de algunos centros educativos. Contestaron 52 mujeres cis en puerperio y tenía, bueno, 4 secciones principales, una de datos personales, otra de sexualidad compartida, otra de sexualidad propia con una misma y otra sobre la ayuda recibida y las necesidades percibidas, ¿no? Por estas mujeres. Vale, los datos más importantes que recogí, bueno, es que el rango de edad estaba entre 30 y 45 años, el 100% de las mujeres que contestaron eran de nacionalidad española, el 94,2% tenía pareja estable. Y bueno, 35 de las 52 mujeres tuvieron problemas sexuales después de la maternidad, pero no los tuvieron antes.
Las tres principales dificultades con las que se encontraron fueron la falta de deseo, que se vio como un problema, el menor deseo sexual del esperado por ellas mismas y menor deseo sexual del esperado por la pareja. En el cuestionario intenté, bueno, pues distinguir estas tres cuestiones con relación al deseo porque me parecía importante. Bueno, las principales consecuencias psicológicas, el 43,8, sensación de ser distintas a las demás, el 41,7 tenían sentimientos de incomprensión y el 39,6 baja autoestima. Y aquí hay un dato que me llama mucho la atención, que habla de que, bueno, la práctica que más realizan las mujeres en esta etapa de sus vidas es la penetración vaginal, pero la práctica que más disfrutaban eran espacios de intimidad compartida. Sobre ayuda y comprensión, el 68% de las mujeres no había pedido y no ha pedido ayuda en cuestiones de sexualidad, el 67% no se ha sentido comprendida y un 63% no se ha sentido acompañada. Sobre las necesidades en esta etapa vital, el 68% sentían que necesitaban conocimiento e información previa a la maternidad, el 55% necesitan grupos de mujeres con los que compartir y el 50% comentan que necesitan validación y sentirse escuchadas. Y sobre la satisfacción sexual, es un dato un poco abrumador, tan solo el 26% de las mujeres después del parto, después de ser madres, viven su sexualidad compartida de forma satisfactoria o muy satisfactoria. Bueno, de intervención que realicé fue una propuesta de intervención grupal, teniendo en cuenta esta hipótesis y esta confirmación de esta hipótesis de bueno, la necesidad de generar red de apoyo, de sentirse escuchadas y demás. He propuesto 8 sesiones, 2 horas semanales con cada una de las sesiones y los objetivos eran generar esta red segura de apoyo donde compartir, reducir la sensación de aislamiento y construir comunidad en cuestiones de sexualidad, ofrecer información acerca de la sexualidad con perspectiva de género en el periodo de la maternidad, favorecer el reconocimiento y la aceptación del propio cuerpo, proveer herramientas y conocimiento para entender el propio erotismo, los deseos, las fantasías de manera segura y libre. Esta parte de aquí son las fases que tiene el programa. Hay una fase previa de evaluación y diagnóstico bueno, introduje a raíz de ver las limitaciones que tenía, ¿no? Y hay una fase también final de seguimiento que luego explicaré. Aquí está un poco el resumen de un poco de, bueno, de todo el plan. Por un lado están las semanas, las 8 semanas, son 2 horas semanales y el contenido, bueno, pues es variado, ¿vale? Tiene esta parte de que en cada una de las sesiones hay una parte de psicoeducación, otra de trabajo grupal, donde debatir, compartir, generar red de apoyo y otra en la que se establecen ejercicios, actividades, bueno, pues que al final se realizan fuera de las sesiones y que se revisan en las que nos vemos, ¿no? Entonces, por un lado, la primera sesión tendría que ver con qué es la sexualidad, qué conceptos hemos aprendido sobre sexualidad, cómo hemos aprendido estos conceptos. La segunda tiene que ver con el concepto de la clave erótica, el despertar los sentidos. La tercera con el abordaje de las fantasías, con lecturas eróticas compartidas, la teoría sobre las fantasías y estas diferencias sobre fantasías y deseo. La sesión cuarta tiene que ver con la reconciliación corporal, con la técnica del espejo. Todo esto siempre, ¿no? Acompañado de esta parte, ¿no? de grupal. La sesión 5 habla de la vulva, ¿no? De trabajo con láminas de vulvas diversas, de cómo es nuestro cuerpo, hacer un genitarte. La sesión 6 habla del placer, el placer, la autoerótica. Tendría que ver con esta parte del autoplacereado, la sesión 7 con la sexualidad compartida y el placereado en pareja. Y la última sería como un cierre de grupo, un plan personal, sí, personalizado para continuar con el trabajo de forma autónoma fuera de las sesiones y, y digamos, la evaluación. Ante esto, vi unas limitaciones. Por un lado, la diversidad de experiencias personales podía hacer, bueno, que al final es una dificultad común en todos los grupos terapéuticos. Entonces, teniendo en cuenta esto, introduje una fase inicial o fase cero
en la que de alguna manera fuera del programa grupal se realizaba una evaluación, un diagnóstico para ver si esa mujer entraba dentro de lo que, bueno, de lo que el programa podía acoger. Luego, otra de las limitaciones era el seguimiento y durabilidad de los cambios. Entonces, para esto se propuso una fase de seguimiento posterior a la intervención, en la que se mantenía una sesión mensual con cada una de las participantes durante 6 meses. Luego, validar la intervención en un contexto real, que yo creo que es importante que se pudiera poner en práctica. Y bueno, para mí la limitación más significativa podría ser el impacto del contexto sociocultural en el que viven al final las participantes, factores como las experiencias sociales sobre la maternidad, los roles de género tradicionales, las creencias culturales, etcétera. Y bueno, como conclusiones, pues bueno, las principales que extraigo del trabajo es que, bueno, que la terapia sexual con perspectiva de género tiene un potencial de contribuir significativamente a la mejora de la salud sexual en este campo, que uno de los principales desafíos en este colectivo es la falta de educación, información y apoyo sexual, que es crucial que estos recursos además se ofrezcan desde una perspectiva de género, libre de mitos y sesgos coitocéntricos, que es necesario repensar y replantear lo que se entiende socialmente por maternidad y por sexualidad de las mujeres, que es profundamente necesario continuar con el estudio e investigación en este campo para conocer y comprender mejor esta realidad, y que es esencial considerar la soberanía sexual, tan y como planteo en este trabajo, de las mujeres en todas las etapas de la vida, incluida la maternidad. Y quiero cerrar con una frase que siempre digo, ¿no? En los contextos también de feminismo, en los que la maternidad es a veces muy duramente criticada, ¿no? Digo que la maternidad no representa una forma de opresión para las mujeres, lo que resulta opresivo es el contexto en el que se dan estas maternidades. Bueno, espero que os haya gustado. Aquí termino con mi presentación.